Dijimos que hoy comenzamos con la unidad 10, que es supervisión de entidades financieras. ¿Cuáles van a ser los principales temas que vamos a desarrollar? La supervisión a cargo de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, que en esto retomamos algunos de los conceptos que veíamos dentro de la unidad 2. Vamos a hablar también de la metodología CAMEL-BIC para evaluación de las entidades, que termina en una calificación o nota confidencial que le evalúa en su conjunto, que va del 1 al 5. Vamos a hablar de las auditorías obligatorias que tienen las entidades financieras, tanto internas como externas, y de cuáles son y cuál es el principal objetivo de los informes de auditoría. Para contextualizarlo, nos vamos a enmarcar en dos normas principales, la Ley de Entidades Financieras y la Carta Orgánica. Por el lado de la Ley de Entidades Financieras, en su artículo 4 nos dice que el Banco Central tiene a su cargo, entre otros objetivos, la fiscalización de las entidades financieras. En tanto que el artículo 43, ya de la Superintendencia de Entidades Financieras, hablando de la Superintendencia de Entidades Financieras, en la Carta Orgánica del Banco Central, especifica que el Banco Central ejerce la supervisión por medio de la superintendencia. Lo que me gustaría ahora es que retomemos esos conceptos que veíamos dentro de la unidad 2 a través de un pequeño video. Voy a dejar de compartir esta presentación para compartirles el video. Un segundo. Si no se escucha, por favor, me avisan. Hay diferentes tipos de bancos. Los hay públicos y privados, de capitales nacionales y extranjeros. En todos ellos podés pagar las cuentas, impuestos, pedir un préstamo, hacer inversiones, guardar tus ahorros u obtener distintos productos bancarios. Pero hay uno que es totalmente diferente a los demás. El Banco Central de la República Argentina, que no tiene clientes ni sucursales. El Banco Central es la institución que se encarga de asegurar el buen funcionamiento del sistema financiero, haciendo cumplir las normativas vigentes e impulsando políticas que promuevan el desarrollo económico. Entre otras cosas, se ocupa de regular las tasas de interés, orientar el crédito para que, por ejemplo, haya más producción y más trabajo, ejecutar la política cambiaria y monetaria, administrar las reservas internacionales. El Banco Central también es el encargado de la emisión del dinero, para lo cual encarga a la Casa de Moneda el proceso de producción. Desde el Tesoro del Banco Central de la República Argentina salen todos los billetes y monedas que se van a distribuir en el país. También es el responsable de quitar el dinero de circulación cuando se deteriora. En el Banco Central funciona la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, CEFIC, que se ocupa de supervisar la actividad financiera y cambiaria y de hacer cumplir a los bancos la normativa financiera. Para que de esta manera te sientas respaldado a la hora de elegir tu banco. Y si pensás que tus derechos como cliente bancario fueron vulnerados, el Banco Central te ofrece el Centro de Atención a los Usuarios de Servicios Financieros, a donde podés llamar y hacer tus consultas o tramitar reclamos. Pero más allá de todo esto, el Banco Central de la República Argentina trabaja en pos del bienestar general, a través de la promoción de políticas que alienten la creación del empleo y el desarrollo económico con equidad social. Porque el Banco Central genera condiciones más equitativas para que todos los argentinos en cualquier punto del país podamos acceder cada vez con mayor facilidad y confianza al sistema bancario. Porque más bancarización genera más inclusión. El Banco Central de la República Argentina. Más cerca de todos. Bien, volvemos entonces a la presentación. Entonces, lo que recién veíamos es que la superintendencia depende del Banco Central y forma parte de su estructura.
Si nosotros ampliamos un poquito más, nos concentramos en el organigrama del Banco Central. Este es el organigrama actualizado que ustedes pueden descargar de la página del Banco Central. Vemos que hay un conjunto de áreas, o sea, está la presidencia del Banco Central, con determinados comités, la gerencia general, y le dependen otras gerencias y subgerencias generales y de diferentes departamentos. Si hacemos un poquito de zoom en un área específica, que es la de regulación financiera, podemos ver que dentro de las principales funciones del Banco Central encontramos la de estabilidad financiera, inclusión financiera, emisión y aplicaciones normativas, exterior y cambios, y la de seguridad de información de entidades. Dentro de la de emisión normativas, sí. No sé si soy yo, pero, o sea, sigo viendo la pantalla de la identidad financiera, como que no pasa la filmina. Ah, bien, bien. A mí también me pasa lo mismo. Vamos a dejar de compartir y volver. Un minutito antes. Sobre todo visto que era muy visual. Gracias por avisarme. Entonces, vamos a compartir de nuevo. Ahora ven un organigrama. Sí. Sí, profe. Ahora sí, profe. Ahora sí, bueno, gracias. Entonces les decía, el Banco Central tiene una estructura... Perdón, profe, ¿lo puede poner como presentación? Porque si no se ve como muy lejos. Se ve... ¿No está como presentación? No, vemos como la diapositiva. Claro, yo ahora ya lo veo como presentación. No sé si... A ver. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ah, bueno, excelente, gracias. Entonces tenemos el organigrama del Banco Central que tiene diferentes áreas, ¿sí? Está la presidencia, como les decía, la gerencia general, y después tiene diferentes niveles jerárquicos con estructuras o áreas que son normales a cualquier organización, como las relacionadas con recursos humanos, otras áreas que son muy específicas de la función que tiene el Banco Central. Dentro de eso yo les quería que compartiéramos o hiciéramos zoom dentro de lo que se relaciona con regulación financiera, ¿sí? Dentro de esa hay diferentes departamentos o gerencias que hacen a los diferentes objetivos que tiene el Banco Central, ¿sí? Mencionamos estabilidad financiera, inclusión financiera, la emisión de las normas y otras más específicas como es exterior y cambios y la de seguridad de la información. Dentro de lo que es emisión y aplicaciones normativas tenemos separado lo que es la emisión de la aplicación. Esto dentro de la estructura formal o organigrama del Banco Central. A su vez, también dependiendo de la presidencia, formalmente aparece la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, que como vimos recién, es el principal responsable de ejercer por el Banco Central la supervisión de las entidades financieras, ¿sí? En la estructura de la superintendencia tenemos áreas que se dedican al análisis y auditoría, áreas relacionadas con los regímenes informativos, áreas relacionadas con el cumplimiento y áreas específicas que hacen a la supervisión. Estas áreas que hacen específicamente la supervisión son las que tienen a cargo la supervisión directa de diferentes grupos de entidades, ¿sí?
Y es un poco el trabajo de esas áreas que tienen a cargo la supervisión lo que vamos a desarrollar más hoy. Dijimos, el Banco Central, a través de la superintendencia, tiene la facultad de supervisar a las entidades financieras. Y las consecuencias de esa supervisión pueden ser sanciones a las mismas. ¿Qué tipo de sanciones puede aplicar? Bueno, lo establece la Ley de Entidades Financieras en el artículo que estamos viendo, y van desde un llamado de atención hasta la revocación de la autorización para funcionar. En el medio es bastante habitual que puedan iniciarse sumarios y generarse o fijarse multas económicas o, en algunos casos ya de mayor jerarquía, intervenirse a las entidades, ¿sí? o iniciarse procesos más estrictos de seguimiento y supervisión. En función a qué pueden llegar a fijarse estas sanciones, a criterios comunes de razonabilidad, como serían la magnitud de la infracción, el perjuicio ocasionado a terceros, el beneficio que obtuvo la entidad de realizar esa acción, el volumen operativo que tiene el infractor, la responsabilidad patrimonial de la entidad, el concepto de RPC que veíamos dentro de los prácticos, ¿sí? El conocimiento o no que haya tenido respecto de ese incumplimiento la entidad, la continuidad en el tiempo respecto de ese incumplimiento, ¿sí? O sea, son un análisis desde la lógica del incumplimiento, la magnitud de eso, las consecuencias que produjo y, bueno, como ahí mencionaba, los beneficios que tuvo la entidad al incumplir determinadas regulaciones. Si nos consultamos, nos preguntamos si esto es un proceso que es extraordinario, la respuesta es que no es que sea tan común, pero sí no es ilógico ver que se le apliquen sanciones por diferentes conceptos a las entidades financieras. ¿Cuáles son los mecanismos de supervisión que tienen estas áreas específicas dentro del Banco Central y más aún específicamente dentro de la Superintendencia de Entidades Financieras? Hay supervisiones que son de diferente tipo. Entonces tenemos las que se realizan directamente dentro de las entidades financieras y las que se realizan a distancia, ¿sí? Las que en este contexto de aislamiento, distanciamiento, se realizan en las entidades financieras, ahora se realizan de otro modo, también a distancia, pero con características similares a que si fueran efectuadas en la entidad, ¿sí? Las que se realizan dentro de la entidad se dividen, como ahí lo menciona, en 3 grupos que realizan y tienen diferentes objetivos de control. Una auditoría o inspección general o operativa o contable, como ahí se los menciona, va a verificar el cumplimiento de las normativas, tanto establecidas por el Banco Central como los procedimientos de la entidad, en términos generales. Después va a haber 2 auditorías más específicas o inspecciones más específicas, que son la de sistemas y la de control de auditores. La de sistemas va a verificar el cumplimiento de las normas relacionadas con los sistemas propios de la entidad o aquellos que haya terciarizado, ¿sí? Y las de control de auditores va a verificar el cumplimiento de las normas que haya establecido el Banco Central respecto de procedimientos mínimos tanto para auditoría interna como para auditoría externa. Ya vamos mencionando que tanto auditoría interna como externa son obligatorias para las entidades financieras. En un contexto normal, distanciado o diferenciado de lo que estamos viviendo en la actualidad, con una periodicidad aproximada de 2 o 3 años, los grupos específicamente asignados a la supervisión de una entidad se comunican con ella y le envían un memorando de requerimiento inicial que tiene los pedidos de documentación, de regímenes informativos, de informes y de bases de depósitos, de clientes, de préstamos, con los que va a trabajar ese grupo humano abocado a la supervisión, con otras palabras, al control del correcto funcionamiento de esa entidad financiera en particular. Entonces, inicia un proceso con un requerimiento de información,
¿sí? Después, ese proceso continúa con la entrega de ese requerimiento inicial, que normalmente hace aspectos más macros y generales respecto de la entidad, sus políticas, sus procedimientos, objetivos de negocio, resultados, aspectos más generales. Y después, en base a esa información recolectada, se trabaja ya en otro aspecto posterior, que es el análisis de los clientes y las operaciones en particular, que es una segunda instancia, ¿sí? En la cual, en función de esa base de operaciones activas y pasivas que facilitó en la primera instancia la entidad, se determinan diferentes muestras y se analizan los lejos de los clientes, las calificaciones asignadas, el seguimiento de la clasificación de esos clientes, el nivel de perfeccionamiento, entre otros aspectos, ¿sí? De cumplimiento normativo, y todo esto basado en un enfoque que es el que tienen ahora las supervisiones como premisa, que es el control o la supervisión basada en riesgo. Entonces se van a controlar aquellos puntos que, en función al perfil particular de la entidad financiera, presenta mayor nivel de exposición o riesgo ante posibles vulnerabilidades, y se va a hacer también dentro de ese marco un seguimiento de las observaciones que se hayan hecho en inspecciones anteriores. Finalizado este proceso, que dura algunos meses, normalmente un par de semanas en la etapa inicial, que es este conocimiento o actualización del conocimiento que tiene de la entidad financiera este grupo de supervisión, un par de semanas, y luego un par de meses, entre 3 y 4 meses, este proceso más detallado de conocimiento en el que se pide mayor información, se piden los legajos, se hacen entrevistas con el personal, entrevistas con la alta gerencia, y todo esto combinado normalmente con los trabajos de inspección que van haciendo los grupos de sistema, verificando, haciendo pruebas y verificando también las políticas del sistema, las políticas de seguridad informática, los registros de los incidentes que van ocurriendo, y en conjunto también con control de auditores, que verifica los papeles de trabajo de lo que fueron las auditorías, la planificación de las mismas, el cumplimiento. Y sobre todo en el grupo de control de auditores, que las observaciones que tanto auditoría interna o externa van realizando tengan un efectivo seguimiento. ¿Qué significa eso? Que no se mantengan indefinidamente en el tiempo y que la entidad las tome como un agregado de valor y las regularice en un periodo que se considere razonable. Y en el caso de que se hayan fijado fechas de regularización y no se cumplimenten en ese periodo, se justifique la reprogramación de esas nuevas fechas que se le brindan a la auditoría. Todo ese análisis va a concluir en una serie de informes, que son lo que nosotros vemos ahí en la etapa de conclusión, informes de resultados, que van a tener en cuenta una metodología, que ya se las voy a mencionar, que es la metodología Camelback, y va a determinar una calificación de la entidad en su conjunto, ¿sí? Esta calificación va a tener incidencia en el nivel de supervisión que se va a mantener respecto de esa entidad a lo largo del tiempo futuro, y también en otros aspectos como son, por ejemplo, capitales mínimos o la potencial autorización que tiene que dar el Banco Central para abrir nuevas sucursales. Entonces, tiene dentro de la normativa, esta calificación tiene diferentes aspectos o consecuencias. Esto es el proceso que se haría en la entidad. Sería un grupo de personas que se identifica, se presenta y permanece físicamente trabajando en esos meses en la entidad financiera. Otro proceso, que es un proceso periódico. Otro proceso que se da, pero es permanente en el tiempo, es el seguimiento a través de los regímenes informativos y requerimientos particulares, que se realiza a distancia. Entonces, este grupo de inspección tiene un inspector normalmente general que está a cargo, tiene a cargo una o más entidades, y realiza esas visitas periódicas de inspección. Pero asimismo, él, de modo permanente, cuando no se encuentra trabajando en la entidad, va analizando el seguimiento y va de esa entidad o la evolución que va teniendo, y ante determinadas
alertas o determinados desvíos respecto de lo esperado, se comunica con la entidad y consulta, ¿sí? Solicita mayor información o ante determinado contexto, como podría ser alguna situación económica en particular, pide información y va haciendo el seguimiento de cómo va evolucionando esa entidad y cómo va aplicando las nuevas normativas que van surgiendo. Ahí en la diapositiva podemos ver que habla de regímenes informativos. ¿Qué son los regímenes informativos? Dentro de la norma del Banco Central hay una sección específica que está dedicada a esto, a requerimientos de información. Entonces, las entidades financieras están obligadas a la presentación al Banco Central de determinadas informaciones que son periódicas y que obedecen a definiciones específicas que le va dando el Banco Central, que normalmente eso habla de textos ordenados en los que se menciona cuál es el alcance de la información, cuál es el alcance particular operativo y en qué formato o en qué diseño de registro hay que presentarlo. En lo que hace la información que es más cuantitativa o numérica, además de este diseño formal, diseño de registro en el que se presenta, suelen existir dentro de la norma previstos errores de validación. Pensemos que esa información que recibe el Banco Central de las diferentes entidades financieras sirve para alimentar matrices o programas que van a determinar información respecto de todo el sistema financiero. Entonces el Banco Central en los pedidos estandariza la forma en que quiere que esa información sea presentada y también establece cuáles son los códigos de error por los cuales va a decir que esta información o este fragmento o este campo de información es presentado de forma correcta, ¿sí? Para que esa información, una vez que pasa esas validaciones, pueda ser agregada y agrupada y obtengamos y publicite, como lo hace y emite informes, respecto de determinados aspectos de todo el sistema en general. Por ejemplo, de balances o de activos o de patrimonio o de deudores o de incobrabilidad o diversa información relacionada con tasas de lo que es el sistema financiero. Entonces puede hacer un monitoreo particular de la entidad y también un análisis de la situación general de las entidades financieras del sistema financiero. Además de estos requerimientos periódicos, esto se complementa con requerimientos particulares que pueda hacerle. Por ejemplo, se emite una normativa que regula, nueva, que regula la integración de efectivo mínimo, que es una regulación que tiene el Banco Central, y dice, ahora lo que te determine tu exigencia puede ser integrado con determinado título. Entonces, esa normativa nueva puede ser a través de un requerimiento particular consultado a cada una de las entidades para ver cómo lo están aplicando, si lo van a tomar o no, si pretenden hacer algo progresivo. Entonces pueden surgir en base a situaciones particulares o normas específicas nuevas, requerimientos especiales que solo sean aplicables a esa entidad financiera. Normalmente se comunican por mail o enviando alguna nota para que sea respondido en determinado plazo. O sea que las entidades están en permanente contacto con sus supervisores. Ahora nos concentramos en algo que recién mencionábamos, que es, lo establece el artículo 46 de la Carta Orgánica del Banco Central, y que es que el superintendente le corresponde el calificar a las entidades financieras. ¿Cómo va a realizar esta calificación? A través de una determinada metodología que adoptó el Banco Central y que deviene de una metodología que antes se conocía como CAMEL, que fue instaurada por la Reserva Federal en el año 93 y que nosotros estuvo vigente hasta el año 2000, y en el año 2000 nosotros asumimos la metodología que ahora como conocemos como CAMEL-BIC, ¿sí? Cada una de estas palabras, en realidad cada una de las letras que componen la palabra CAMEL-BIC, simboliza un componente a analizar dentro de la entidad financiera en particular.
Y la última modificación es lo que mencionamos como el enfoque basado en riesgo. Entonces, los recursos de la supervisión se van a asignar a prestar mayor detenimiento y profundización en aquellos componentes o subcomponentes que presenten mayor riesgo en una entidad. Por ejemplo, si una entidad está altamente concentrada en los depósitos, o altamente concentrada en los préstamos, por ejemplo, se va a concentrar más, en el caso de los préstamos, en el activo, ¿sí? Entonces, para ver bien cómo están conformados sus créditos, cuál es la distribución que pueden tener geográfica, cuáles son los sectores de la actividad con los cuales está concentrado, cómo va la entidad analizando la evolución de esos sectores en los cuales está concentrado. Entonces, habrá componentes en los cuales se enfocará más la supervisión. Dijimos que cada letra tiene un significado. Voy a dejar de compartir. Bien, y si me ayudan, podemos pensar, si nosotros tuviéramos que calificar a una empresa bancaria o no, y decir si está bien o no en su situación, ¿qué veríamos? Si nosotros fuésemos, si tuviéramos en la piel de un supervisor, ¿qué elementos considerarían ustedes para evaluar si esa entidad es solvente, si tiene liquidez, si está bien administrada? ¿Se animan a decir algún componente que considerarían? Puede ser cualquier cosa. Bueno, analizar el balance, ¿no? El balance, perfecto. Entonces el balance es un tema principal y básico, diría que es de los primeros que va a consultar una inspección. Y dentro del balance vemos, por ejemplo, los activos. Entonces, ese es un componente del K-MELVIC, o sea, la segunda A ya lo tenemos ahí sacado, o sea que el balance nos va a brindar la información. ¿Qué más verían para saber si esa entidad está cumpliendo o no adecuadamente las normas y en qué estado está esa entidad en particular? ¿Qué más se preguntaría si ustedes quisieran comprar unas acciones de un banco? ¿Qué verían? El balance, perfecto. En el balance, ¿qué más ven? Los resultados, por ejemplo. Ese es otro de los componentes que nosotros tenemos, o el nivel de ganancias, es otro de los componentes del cambio. Profe, no sé ¿Sí? si está bien, pero yo iba a decir la magnitud de la deuda que tengan. Bueno, el nivel de apalancamiento es un componente importante también para ver. El apalancamiento es también parte de la rentabilidad. Si nosotros vemos la fórmula de Dupont, que habla de margen, rotación y apalancamiento, es un componente que se puede analizar dentro de la rentabilidad. Los encajes, el nivel de encaje. El nivel de encaje, claro, o sea, el nivel de liquidez que tiene esa entidad financiera, relacionado también con los encajes. O sea, los encajes son los requerimientos que el Banco Central establece respecto de mantener esos fondos inmovilizados ante la posible respuesta o posible requerimiento de devolución que pidan los depositantes. Entonces, la liquidez en una entidad financiera es básica, porque está, como decía su compañera, muy apalancada, está perfecto. ¿Qué más? Por ejemplo, pensar cómo está administrada, cuál es su nivel de, cómo son sus controles, ¿sí? Cómo es a nivel de solvencia, sí, porque hablamos de liquidez, pero bueno, está todo relacionado con los componentes que ustedes mencionaron. Así que volvemos a la presentación y lo vemos más en particular.
Dame un minutito para que se coloque la imagen. Entonces, hablamos de la solvencia del capital, entonces vamos a hablar de la suficiencia que tiene, o el nivel de suficiencia que tenga la entidad financiera para hacer frente a las obligaciones que ha contraído, ¿sí? Y está medido en función a los riesgos que ha asumido, ¿sí? Nosotros cuando veíamos las regulaciones de capital mínimo, pensamos que el capital mínimo está determinado en función al riesgo de mercado, al riesgo de crédito, al riesgo de tasa, al riesgo operacional. El capital es el resguardo que tienen los acreedores ante la ocurrencia de determinados eventos y esos eventos están relacionados con los riesgos que asume la entidad, ¿sí? Entonces, en función del nivel de riesgo que tenga la entidad, será también el capital que tenga que tener para respaldar sus actividades. Como bien habían mencionado, el tema del balance, bueno, vemos el capital, vemos los activos, entonces se analizará cuál es el nivel de concentración que tiene respecto de los préstamos otorgados, cuáles son las líneas que posee, cuáles son los niveles de garantía con los que normalmente operan, cuál es el nivel de incobrabilidad o de previsionamiento asociado respecto de esos activos, ¿sí? Cuál es el nivel de riesgo de activos que pueden ir ser de diferente tipo, porque habrá activos que serán crediticios relacionados con préstamos y habrá activos como pueden ser títulos públicos o habrá activos relacionados con títulos emitidos por el Banco Central, por ejemplo las LELIQ, que tienen diferentes niveles de riesgo, ¿sí? Y que pueden tener diferente nivel o diferente tipo de impacto ante un incumplimiento, ¿sí? El componente mercado hace a qué tipo, o el análisis de las fluctuaciones que pueden devenir de modo externo y que pueden impactar dentro de la entidad financiera, ¿sí? Por ejemplo, modificaciones o qué nivel de exposición tiene respecto a fluctuaciones en las cotizaciones de determinados activos que tenga la entidad financiera o variaciones en el tipo de cambio, si cuán expuesto está la entidad ante, por ejemplo, una devaluación o una caída significativa en la evaluación de determinados títulos que tenga dentro de su cartera. Muy bien, como mencionaba también la compañera, al analizar el balance vemos la rentabilidad que tiene, ¿sí? Entonces, la rentabilidad se relaciona mucho con el patrimonio, porque el patrimonio neto, si recordamos contablemente, tiene los resultados acumulados y se van modificando ese patrimonio en función a los resultados que se van produciendo en el ejercicio. Entonces, si decimos que el patrimonio neto es lo que va a garantizar la operatoria de la entidad, los resultados van incrementando o reduciendo ese patrimonio que es en sí mismo la garantía, en alguna manera y hasta cierto punto, de las operaciones que realiza la entidad. Entonces, la tendencia o la evolución de los resultados de una entidad es muy significativa para medir cómo se encuentra la misma. Más allá de que son, como nosotros habremos visto en las primeras unidades, los bancos, por ejemplo, son sociedades anónimas o cooperativas, ¿sí? La mayoría son sociedades anónimas y tienen fin de lucro, ¿sí? Entonces, es uno de los objetivos en sí mismo, por el tipo societario, la obtención de ganancias. Pero también puede estar condicionado esto por factores externos, internos, por factores que sean más eventuales o pueden ir reflejando alguna tendencia en el largo plazo. La liquidez, un factor crucial relacionado con la administración
de los flujos que tiene la entidad financiera. ¿Por qué? Porque normalmente capta depósitos en corto plazo, como podrían ser los a la vista, que tienen un plazo promedio normalmente para las salidas, pero son en general de corto plazo. Los plazos fijos, que también son de entre 30 días y un año, estamos hablando de corto plazo, y presta normalmente, o sea que hay un descalce en los plazos a más largo plazo. Pueden pensar 12 meses, 24 meses o un hipotecario a 20 años. Entonces hay un descalce en los plazos que puede, si no es correctamente administrado, afectar la liquidez, ¿sí? Y también hay otros factores relacionados con la cobrabilidad que hacen también a los flujos que va a percibir o que va a dejar o que puede dejar de percibir, que también afectan la liquidez de la entidad. Y esta liquidez es analizada en lo que es incluso intradiario, dentro del día. Se van haciendo múltiples operaciones y las entidades mantienen dentro de su haber, por decirlo así, dentro de las cuentas con las que administran determinada cantidad de fondos, pero normalmente van haciendo múltiples transacciones durante el día por muchos millones. Entonces dentro del mismo día tienen que ir administrando los fondos con algún presupuesto financiero diario para que se puedan cursar todas las operaciones que instruyen los clientes, sea la forma a través de la que la instruyan, sea personalmente, sea a través de un canal electrónico. Entonces, la correcta administración de liquidez es fundamental y la incorrecta administración de la liquidez puede llevar a la entidad a tomar tasas más altas de lo correcto, de lo que en principio buscaría y que incide en la rentabilidad, porque para poder cumplir con determinadas obligaciones tome o utilice instrumentos que son más costosos que otros que si tuviese una mejor administración, ¿sí? O sea, depende mucho de cómo sean los depósitos, pero también cómo internamente se organice y administre la organización. Así que eso puede terminar también impactando en los resultados. No solo más allá del cumplimiento de lo que dijimos que mencionaba muy bien una de sus compañeras, el tema de el cumplimiento del efectivo mínimo que solicitan las normas del Banco Central. Más allá del cumplimiento, puede ser que igualmente, aún cumpliéndole, no tenga una buena administración de la liquidez y vaya incidiendo negativamente en otros componentes. Los negocios, ¿sí? Un componente que se analiza cuál es la visión y la misión y las líneas de negocio y las acciones concretas que se van implementando, cuál es el nivel de la cartera activa y pasiva que va constituyendo la entidad, cuál es la trayectoria que también va teniendo en el mercado y cómo eso va generando también una interrelación con los resultados. El fijar correctamente el mercado objetivo es algo fundamental para las entidades financieras. Después se agregan los componentes relacionados con el control interno y con la gerencia o administración. Entonces, dentro del control interno se evaluará si la entidad tiene puntos de control definidos, si esos controles se efectúan realmente, si se encuentran documentados, si esos controles evitan la ocurrencia o no de determinados eventos de pérdida o eventos de incumplimiento normativo. Y dentro de la gerencia se evalúa el nivel de profesionalidad que tienen los integrantes de la misma, cuáles son los informes con los que cuentan para la toma de decisiones, si esos se encuentran correctamente formalizados, si las decisiones que se toman en los diferentes órganos dentro de la sociedad se fundamentan correctamente, si existe capacitación dentro de las gerencias, si las decisiones que se van tomando en el tiempo van generando resultados positivos,
si las acciones se toman en el tiempo que corresponde para que el resultado sea el adecuado, ¿sí? Entonces se van evaluando diferentes componentes que hacen a toda la organización. Y en términos generales, podemos dividirlo en aquellos que hacen al riesgo de negocio financiero y aquellos que se relacionan con los riesgos de la gestión. Y en general, toda la metodología Campbell va a evaluar los riesgos de insolvencia y liquidez, o va a evaluar el nivel de solvencia y liquidez si queremos verlo en un término positivo. Evalúa cada uno de estos componentes en sus vulnerabilidades y sus aspectos más positivos. Se establece un informe en el que se detallan componente por componente, una hojita por cada uno de los componentes, o los que correspondan, llegándose luego de una ponderación que no es difundida, pero se ponderan los diferentes componentes, se ponderan al diferente valor, y eso termina en un número. Ese número es una nota que es confidencial y que va del 1 al 5, siendo 1 la mejor y 5 la peor, ¿sí? Que hace la calificación de esa entidad financiera en particular y que va a durar hasta que se haga una nueva supervisión y se determine una nueva calificación en la que se puede mantener la nota o la calificación que había sido asignada con la inspección anterior, o puede ser modificada. Entonces, en términos generales, puede ser 1 satisfactorio, 2 adecuado, 3 requiere mejora, 4 eficiente y 5 severamente eficiente. Como habíamos mencionado al principio, las calificaciones también pueden incidir en nivel de supervisión. Entonces, si estamos a nuestra entidad la califican con un 4, seguramente estará en un proceso de seguimiento periódico y quizá un proceso de regularización y saneamiento. En cambio, en una 5 probablemente esté intervenida y puede llegar a derivar en un artículo 35 bis. ¿Qué es lo normal o lo habitual dentro del sistema financiero, más allá de que no puedan ser difundidas estas calificaciones? Una entidad correcta estaría en un adecuado, que es un 2. No sé si en la actualidad existe alguna entidad que esté calificada como 1, la mayoría está como 2, algunas más pequeñas normalmente están como 3, y podemos encontrar algún 4 temporal, pero normalmente está en un 4 por un tiempo, está en un seguimiento y tiene que pasar un 3 o tiene que pasar un 5, no sería un estadio para permanecer en el tiempo. ¿Por qué? Les voy a hacer una pregunta. Dejar de compartir. ¿Por qué consideran que es confidencial la calificación? ¿No sería útil que nos dijeran, este banco tiene un 2 y este banco tiene un 5, para que el sistema financiero se cuide, por ejemplo? ¿O nosotros como depositantes? ¿Por qué consideran? ¿Cómo? Eso, digamos, también afectaría, porque nosotros como depositantes, si sabemos la nota, vamos a querer sacar nuestros depósitos de ese banco, de esa entidad, y ubicarlos en otro, y si eso se piensa a nivel masivo, creo que terminaría perjudicando más al sistema financiero de lo que lo ayudaría. Excelente. 10. Bueno, creo que no lo podría haber dicho con mejores palabras. Como decía Digby, si el Banco Central publicara esa información, todos los depósitos, que es lo más sensible, que no depende de algo que puedas fijar como la tasa de un préstamo que pudiera fijar otra entidad, se irían hacia nada más que las entidades que tuviesen mejor calificación, perjudicando a todas las otras. Y la realidad de lo que busca el Banco Central es que exista un ámbito de sana competencia y no de monopolio de entidades. ¿Por qué? Porque una entidad grande quizá tenga mejores beneficios para cierto grupo de empresas o de personas, y otras
quizá más regionales o más concentradas en algún tipo de actividad o determinado cliente, también tienen una misión importante. Por ejemplo, bancos que son o de determinada provincia o de alguna municipalidad que quizá no tienen la calificación de un banco mucho más grande, pero que también son correctos y que pueden estar en una calificación quizá temporalmente no tan beneficiosa, pero puede ser eso solo un estadio, ¿sí? Estoy comenzando un nuevo banco y bueno, quizá mis controles internos todavía no están tan ajustados, pero no significa que yo no pueda en el tiempo mantenerme y cumplir con las obligaciones. Yo quizá tengo que regularizar algunas cuestiones de sistema y luego voy a poder brindar el servicio, continuar brindando el servicio de la manera en que lo estoy brindando aún mejor y cumplir y mejorar la calificación. Entonces, como buscamos que existe esta diversidad de entidades, que los depósitos no vayan concentrados solo a esas entidades que en principio serían más seguras, se busca que esto sea confidencial, pero que exista y se conozca dentro del Banco Central para supervisarlas más, ¿sí? Entonces, aquellas que tienen más riesgo tienen más supervisión, pero no es el Banco Central el que las perjudica reputacionalmente, ¿sí? Bueno, este es el principal objetivo que tiene. Entonces, incide internamente esta calificación en el Banco Central en varias cosas, como dijimos, supervisión, en capital mínimo, el capital que le exigen, digamos, en qué actividades les va a dejar desarrollar adicionales, como nuevas sucursales, como nuevos desarrollos específicos que requieran algún tipo de autorización, pero no la va a hacer trascender, ¿sí? Volvemos a la presentación. Perfecto el aporte, muchas gracias. Acá con un poco del resumen de lo que mencionamos hace un poquito, que Carmel incide, entonces, en capitales mínimos, grandes exposiciones al riesgo de crédito, que es lo que antes se conocía como fraccionamiento, apertura de sucursales, sesiones de cartera, aportes al CEDESA. Recordemos que también para dos objetivos existe, bueno, quizás algunos más, pero dos relacionados con lo que estamos mencionando. El CDS es el Sistema de Garantía de los Depósitos. Entonces, de alguna manera, en lo que son los depósitos más pequeños, hasta 1,5 millones en la actualidad, la garantía más allá de la entidad o de la nota que pueda tener la entidad, la está dando este aporte, este fondo, ¿sí? Que realizan obligatoriamente todas las entidades financieras en función a los depósitos que tienen. Entonces, si yo fuese un pequeño depositante, podría, por ejemplo, si estoy eligiendo en dónde voy a hacer un plazo fijo, entrar a la página del Banco Central, donde habla de plazo fijo web, y concentrarme nada más que en las tasas, porque voy a buscar una mayor tasa porque a nivel riesgo estoy cubierto por la garantía del CDS, ¿sí? Más allá de lo que sucede en la entidad en particular, ese depósito, en caso de que no pueda ser devuelto por la entidad, va a ser pagado por el CDS con la garantía que está constituida en ese fideicomiso, ¿sí? Entonces, en principio, al muy pequeño, pero muy pequeño depositante, tampoco le incidiría esa calificación, aun si la conociese. O no debiera incidir, quizá incida por un tema reputacional, pero no le incidiría económicamente. Repasando entonces las posibles sanciones que pueden devenir de este proceso en el cual se califica, pero también pueden derivarse a otras acciones como sumarios para terminar definiendo algunas de estas sanciones que da el artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras. Entonces, si bien es un proceso de supervisión, va a determinar una calificación, también puede derivar en llamados de atención, apercibimiento, multas, inhabilitación para el uso de cuenta corriente, inhabilitación para desempeñarse como funcionario, síndico de entidades financieras o la revocación de la autorización para funcionar. Y ahora dejamos de lado
momentáneamente el tema de lo que es supervisión del Banco Central a través de la superintendencia y nos concentramos en otras formas de control obligatorias dentro de las entidades. Recién veíamos que a nivel Banco Central, la supervisión o el control viene a partir de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Pero, asimismo, el Banco Central establece dentro de sus normativas específicas la obligatoriedad de auditoría externa y auditoría interna. Entonces, yo sé que algunos de ustedes no han tenido, no sé si alguno cursó o no, la materia auditoría. Voy a dejar de compartir acá. Y vamos a hablar de qué es auditoría interna en términos generales y qué es auditoría externa. Las auditorías, en general, lo que hacen es control, ¿sí? ¿Y qué define a una auditoría versus un control general? La independencia. ¿Independencia respecto de qué? Respecto de aquello que se controla. Entonces, para hablar de auditoría tenemos que hablar de un control independiente. Esa es la característica fundamental. Cuando un control es independiente, cuando quien lo ejecuta no depende ni en resultados ni jerarquía de aquella área que es controlada, ¿sí? Entonces, si yo o una persona que es un colaborador mío estamos controlando algo, eso no es auditoría. Si un superior que no esté en la misma jerarquía, por decirlo así, hace un control y no depende si el resultado de ese control no incide positivo o negativamente en él, se podría decir que estamos en presencia de una auditoría. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una auditoría interna y una auditoría externa? ¿Podría llegar a ser que una la paga la entidad y la otra no? Les pregunto, ¿creen que sí, que no? ¿Cuál será la diferencia entre auditoría interna y externa? ¿Eh? La auditoría, las dos, en principio, son contratadas o abonadas, porque en realidad se paga por ese servicio, por la entidad. Entonces, el banco X paga tanto su auditoría interna como externa. La auditoría interna es un organismo, una gerencia que realiza control respecto del resto de la entidad, pero pertenece a la entidad. O sea, es una gerencia o un departamento dentro del banco, pero que jerárquicamente y funcionalmente es independiente del resto o independiente del objeto controlado, de las otras áreas que controla. Entonces, tiene independencia porque todas las áreas que va a controlar no le dependen ni incide ni estructuralmente ni funcionalmente, pero pertenece a la organización, forma parte de la estructura, aparece dentro del organigrama del banco en particular. Eso es auditoría interna. En cambio, auditoría externa, si vemos el organigrama de la entidad financiera, no aparece porque es un tercero proveedor, es otra empresa que la entidad financiera contrata para hacer un trabajo de auditoría. Esa es la diferencia entre auditoría interna y externa. La auditoría externa tiene como principal objetivo el analizar la razonabilidad de los estados contables de la entidad financiera, ¿sí? ¿Para qué analiza la razonabilidad? Porque el auditor externo brinda esa opinión o a través de un informe, que se llama informe de auditoría, que le permite darle credibilidad o manifestar observaciones respecto de la información contable ante terceros. ¿Quiénes son o quiénes van a usar ese informe y cuál es el sentido? Entonces, los terceros que van a utilizar ese informe del auditor externo van a ser cualquier interesado
en ver cómo está la entidad financiera. ¿A quién le puede interesar ver cómo está la entidad financiera? ¿Al Banco Central? Sí. Tal es así que los informes de auditoría se envían en un determinado periodo, son informes con diferentes frecuencias, hay informes anuales, y hay informes trimestrales, y hay otros que son periódicos, se envían al Banco Central. Entonces, un usuario de ese informe que hace auditoría externa es el Banco Central. ¿A quién más le importaría cómo está la entidad? Entonces, ese informe también se envía a quienes se relacionen con la entidad, como podrían ser otras entidades en las que la entidad tenga cuenta. Entonces, se llaman bancos corresponsales. Un banco que tiene cuenta en otro banco es el banco corresponsal. Entonces, se utiliza esa información. Pero después, el Banco Central la publica también en su sitio institucional, su sitio oficial, para que un depositante pueda acceder a esa información y decidir si quiere, más allá, no ve una calificación, pero puede ver cómo van los resultados, cómo qué tipo de activos tiene, qué nivel de riesgo está expuesta esa entidad financiera en particular. Entonces, los proveedores en general, los empleados de la entidad podrían querer observar cómo es la evolución de su empleador. O sea, todo el que quiera hacer un análisis de los estados contables tiene que analizar necesariamente ese informe de auditoría externo que dice qué tan razonable es ese balance que se presenta. El balance en sí son afirmaciones del directorio, ¿sí? Afirmaciones que hace esa empresa. Mi patrimonio es tal, mis activos son tales, estas son todas mis deudas, están correctamente evaluadas, están correctamente expuestas. Entonces, el balance de una entidad financiera, o al igual que el balance de cualquier empresa, son un conjunto de informaciones, de afirmaciones que realiza esa empresa. Entonces, para que tenga mayor credibilidad ante los demás, se complementa con un informe de alguien que es independiente, que es el auditor externo, que es un experto en temas contables que opina e informa respecto de la razonabilidad de sus estados contables, respecto de la realidad económica y respecto del cumplimiento de las normas, evaluación, exposición, integridad, realidad, ¿sí? Que son los objetivos en sí de la auditoría que en la verificación de los estados contables. O sea, cualquier persona, cualquier profesional, y esto es lo que les pido especialmente a ustedes, cuando analicen el balance de una entidad financiera, o cuando analicen cualquier balance de alguien que esté obligado a tener auditoría, lo tienen que analizar en conjunto, ¿sí? Entonces, si por ejemplo hubiese alguna abstención de opinión, si hubiera salvedades, o si es favorable, tiene que estar analizado en conjunto. Si hay, por ejemplo, una salvedad respecto de un rubro, ustedes podrían tenerlo en cuenta en el análisis y tomar decisiones distintas en base a esa información contable. Entonces, tenemos por el lado ese usuario de información y ese objetivo del auditor externo que es opinar respecto de la razonabilidad de los estados contables de la entidad financiera, ahora que estamos hablando en este marco particular. Y después tenemos la auditoría interna, que tiene otro objetivo que es distinto al de los estados contables y que se centra principalmente en el cumplimiento de normativas internas, pero con un enfoque hacia una adecuada gestión y un adecuado control, ¿sí? O sea, la visión es distinta. Ambas van a verificar el cumplimiento normativo, pero desde visiones o concentrados en enfoques distintos, ¿sí? Vamos a volver ahora a las diapositivas. Entonces dijimos, en lo que hace a las auditorías obligatorias tenemos la interna y la externa, y
A nivel organigrama, la auditoría interna depende del directorio, ¿sí? No depende de aquello que va a controlar, y la auditoría externa está por fuera del organigrama, fuera de la organización que controla. Esa es la diferencia entre auditoría interna y externa. Y en ambas, el requisito imprescindible para considerarse auditoría es la independencia. Como recién mencionábamos, la auditoría externa lo que aporta es confianza a terceros. ¿Por qué? Porque alguien que está por fuera de la organización está opinando si es razonable o no esa información financiera. ¿Y en qué normas utiliza estos expertos que son profesionales en ciencias económicas quienes realizan esta auditoría externa? ¿Qué normas se basan? En las normas de la RT37, Basilea 3, que vienen en las normas del Banco Central, y específicamente algunas muy concretas del Banco Central. Dentro de estas medidas o estas normas específicas del Banco Central, encontramos las medidas mínimas sobre auditoría externa, que deben cumplimentar todos aquellos profesionales o estudios profesionales que realicen auditoría respecto de entidades financieras. No nos vamos a detener en lo que son los procedimientos o los tipos de controles que tienen que realizar, sino vamos a hablar ahora de lo que son los informes que emite la auditoría externa. Podemos diferenciarlos en diferentes tipos. Informes especiales son relativos al cumplimiento de determinadas normativas por parte de la entidad, ¿sí? Como podrían ser informes respecto al cumplimiento de las normas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, informes de cómo la entidad informa a su vez en el régimen informativo de deudores la deuda de los clientes, el nivel de garantía, la clasificación, este número del 1 al 6 que ponen respecto del cumplimiento de las obligaciones y en el caso de la cartera comercial de las proyecciones que tenga una entidad financiera, un informe sobre el cumplimiento o la corrección en la información de cheques rechazados que cada entidad financiera manda al Banco Central y alimenta a la central de cheques rechazados. Esos son informes específicos. Por ejemplo, ahora en el marco, cuando empezaron las medidas relacionadas con el distanciamiento por la pandemia, surgieron una serie de normas, entonces el Banco Central dispuso que la auditoría externa tenía que hacer un informe especial sobre el cumplimiento de la entidad, de cada entidad, respecto de estas normas nuevas en el marco de la pandemia y del distanciamiento o aislamiento. Son informes puntuales que hacen referencia a un tema en particular. Después hay memorandos de control interno. ¿Qué es un memorando de control interno? Un informe en la que se evalúan el ambiente de control interno, o sea, el nivel de incorrecciones o desvíos respecto de normas internas o externas que tenga la entidad, la cantidad de observaciones que van surgiendo, se van listando, se incluyen dentro de este memorando de control interno, las observaciones que van haciendo tanto auditoría interna, externa y el Banco Central, y el seguimiento de cada observación. Se ha determinado algo incorrecto, se genera una observación, esa observación tiene que tener una respuesta y normalmente tiene que también estar asociada a un plazo de regularización, ¿sí? Y eso después tiene un seguimiento a través del memorando de control interno de que efectivamente se revierta o se regularice esa observación. Y finalmente, y más importante, es los informes sobre los estados contables. Las entidades financieras tienen que emitir estados contables o balances en realidad
balances mensuales, ¿sí? O sea, mensualmente van determinando su estado de situación patrimonial, estado de resultados, y trimestralmente están obligadas a hacer estados contables trimestrales, agrupando 3 meses calendario, y eso está asociado a un informe de auditoría que es una revisión limitada. ¿Por qué es limitada? Porque el alcance de la revisión no es tan amplio como en el otro momento que pueden observar en pantalla, como una auditoría completa. Entonces, los estados contables de las entidades financieras están expuestos, evaluados, reflejados y siguiendo las normas que establece el Banco Central. El Banco Central dijo que las normas que van a aplicar a las entidades financieras son las normas NIF. O sea, cuando nosotros analizamos un balance de una entidad financiera, estamos viendo normas, la aplicación de normas NIF, normas internacionales de información financiera, ¿sí? Y de esa aplicación hay informes de auditoría. Hay un informe anual con un balance en relación al balance anual, y hay revisiones limitadas respecto de los estados contables trimestrales, ¿sí? Entonces, mensualmente se genera el balance, se informa al Banco Central, pero trimestralmente y anualmente se hacen los estados contables, se hacen también las notas y también aparece un informe de auditoría externa relacionado con esa información. La diferencia principal entre un informe de revisión limitada y un informe de auditoría completa es que en el informe de revisión limitada no se expresa opinión, o sea que el auditor no expresa una opinión o un dictamen sobre la razonabilidad general de los estados contables, simplemente se menciona si existiesen observaciones, y dentro de los estados contables anuales sí está el dictamen o opinión. Así que puede decir que es favorable, que es desfavorable, o pueden mencionar salvedades. Entonces decíamos que la opinión puede ser, perdón, favorable con salvedades, adverso o desfavorable, o una abstención de opinión. Una abstención de opinión se da cuando hay limitaciones en el alcance. Entonces, cuando el auditor no ha podido verificar determinadas cuestiones. El podido puede ser por algún impedimento temporal, físico, o porque la entidad no le brindó los medios necesarios para hacerse de una opinión. Entonces no tiene elementos para decir que algo es incorrecto, por eso no es adverso, pero tampoco puede afirmar que es correcto, por eso no es favorable. Entonces es una abstención de opinión. Entonces, según sea el nivel o la significatividad de eso que no puede verificar o de esas incorrecciones que haya detectado, será el tipo de opinión que emita. Acá, aquí en pantalla, pueden observar, consultando dentro de la página del Banco Central, por ejemplo, acá estamos viendo del Banco Ciudad, dentro de la página principal pueden entrar en información de entidades y pueden consultar por cada una de las entidades, y figura información general, y también información particular, dentro de la cual pueden ver los estados contables y el resultado de lo que serían los informes de auditoría. ¿Sí? Eso que ustedes pueden ingresar y consultar qué tipo de dictamen tiene cada uno de los bancos. Respecto de auditoría interna, dijimos que el objetivo, si bien un control independiente, su objetivo es distinto. Ya no hablamos tanto de la razonabilidad de los estados contables, sino nos concentramos en agregar valor y hacer mejoras operativas. Entonces va a verificar la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información contable también es un objetivo, el cumplimiento de las leyes y demás normas.
¿En qué conjunto normativo se basa? En las normas de auditoría internacional, normas internacionales de auditoría definidas, las COSO, que son normas de control interno, y las normas específicas que emite el Banco Central. Como tenemos textos ordenados con las normas mínimas de controles para auditoría externa, también las tenemos para auditoría interna. Habla o se concentra también en algunas definiciones, como por ejemplo la responsabilidad, cuáles son las responsabilidades asignadas al directorio, que estas tienen que estar planteadas dentro de su manual de funciones, ¿sí? ¿Cuál va a ser la metodología o el relevamiento que se requiere dentro de una auditoría interna? ¿Cuáles van a ser los tipos de controles o tipos de pruebas que se van a efectuar? ¿Y cuáles van a ser los informes de auditoría? Estos informes están agrupados o presentados en función a los ciclos relevados. Por ejemplo, un ciclo puede ser depósitos. Entonces, depósitos va a analizar tanto la parte operativa como la parte de sistemas relacionados con los diferentes tipos de operaciones pasivas que se hagan dentro de una entidad financiera, lo que es caja de ahorro, plazo fijo, cuenta corriente, cuentas especiales, ¿sí? Desde el momento de la captación, registración, controles, ¿sí? El legajo, la integración del legajo, la apertura de las cuentas. O sea que se va a analizar íntegramente, eso se analiza por proceso, y en este caso lo llaman ciclo, ¿sí? Entonces, un ciclo depósito, un ciclo préstamo, un ciclo gestión integral de riesgo, un ciclo relacionado con el gobierno societario. O sea, se van abordando como diferentes procesos o temáticas, y que la auditoría evalúa en su conjunto, más allá de cuáles sean los departamentos intervinientes. Entonces, cuando se analiza un ciclo, por ejemplo, que estábamos mencionando el de depósitos, se trabajará con los oficiales de cuenta o con el área de inversiones, con el área de sistemas para verificar específicamente algunas cuestiones, con el área de operaciones, donde se registran las transferencias. O sea, hay diferentes tipos de depósitos que cursan o provienen de diferentes medios, y todos en su conjunto son analizados en ese ciclo en particular. En los informes de cada ciclo se menciona quiénes son los principales responsables de cada una de las áreas intervinientes, cuáles fueron los procedimientos realizados para la verificación y cuáles son las observaciones o incorrecciones que fueron observadas, y se solicita cuáles son los riesgos asociados a esas observaciones. Se solicita a los responsables que mencionen cuáles van a ser las acciones para su regularización y el plazo también para su regularización. Estos informes alimentan a los informes de seguimiento integrales, por seguimiento centralizado, y también al memorando de control interno, que es mencionado como informe de auditoría externa. No sé si tienen alguna duda, quieren hacer alguna consulta. Voy a dejar de compartir. No, profe. Bien. Bueno, si nos tuviéramos que llevar de esta clase los principales conceptos, tendríamos que pensar en que el Banco Central, o que las entidades financieras en realidad están supervisadas, ¿sí? Están supervisadas tanto por el Banco Central, en una supervisión que puede ser de dos tipos, una realizada a distancia y continua, y otra presencial, o ahora en este marco de distanciamiento también a distancia, pero más puntual y que determina una calificación. Y a su vez hay otros controles que hacen independientes, que hacen las auditorías, tanto interna como externa, ¿sí? Esto es el horizonte de control regulado por el Banco Central. Pero a su vez, también no dejan de existir otros organismos de control que tienen las entidades financieras, que inclusive lo menciona la ley de entidades financieras, de que
están fuera de su ámbito de incumbencia. Por ejemplo, dijimos que los bancos son o sociedades anónimas o cooperativas, entonces en todos los temas societarios no es el Banco Central quien controla, sino será Inspección de Personas Jurídicas, Inspección General de Justicia, según sea la provincia, el organismo que controle en los ámbitos, en los aspectos societarios. En lo que sean aspectos tributarios o impositivos, también la entidad financiera tendrá que brindar información y cumplimentar las normativas que emita la AFIP o que emitan los organismos gubernamentales de las provincias o las municipalidades en las que esté interactuando. En lo que es aspectos específicos de la prevención del lavado de activos, también vimos que está sujeto a las disposiciones que emita la UIF, la Unidad de Información Financiera. Entonces existe todo un espectro de control al cual están expuestas las entidades financieras y dependiendo de la temática y el objetivo y las normativas aplicables, es diferente el organismo que va a efectuar ese control. ¿Okay? Y un punto que dijimos no puedo olvidar de esta clase es que siempre que analice un estado contable, lo tengo que hacer a luz o leyendo en conjunto el informe del auditor externo. ¿Sí? Yo como profesional en ciencia económica pido por favor que no cometamos el error de tomar un balance para tomar decisiones, analizar un balance y que hayamos tenido ese error tan básico de no ver que había tenido un dictamen que había resultado adverso. ¿Sí? Entonces, que nos habla de la confiabilidad o la falta de confiabilidad respecto a eso que estamos analizando. Entonces, es un pedido en términos generales como para que nosotros lo llevemos para el ejercicio de nuestra profesión y lo recordemos siempre, ¿sí? Porque en muchos casos se analiza la información contable, no siempre teniendo en cuenta esta herramienta adicional que tenemos respecto a la razonabilidad general, que es el informe del auditor externo. Bueno, si no hay dudas, con esto cerramos la clase de hoy. ¿Ninguna duda? Ninguna duda, profe. Bueno, muchas gracias por la participación. Espero que les haya ido muy bien en el parcial y lo sabrán pronto. Bueno, espero que el lunes estén las cosas. Bueno, que tengan muy buen fin de semana, chicas. Gracias. Gracias, profe, igualmente. Adiós. Gracias, profe. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.